Iba caminando por el centro comercial cuando un guardia de seguridad se me acercó y me dijo: «Señora, ¿esta niña es suya?». Estuve a punto de decir que no, pero la niña me miró con miedo en los ojos. Movió la cabeza apenas y formó las palabras con los labios. «Di que sí, por favor», mientras el guardia no la veía. Algo en su expresión me hizo confiar en ella al instante. «Sí, es mi hija». La jalé hacia mí en un abrazo y la sentí temblar contra mi cuerpo. El guardia me miró con desconfianza. Era un hombre corpulento, de bigote, que me recordó a Paul Blart. Estuvo escondida en los probadores más de una hora. El personal estaba preocupado. «Perdón, muchas gracias». Nos separamos y de seguro se asustó. Le froté la espalda a la niña, tratando de parecer maternal. Ya sabe cómo son los niños. Nos estudió a las dos un buen rato. La niña escondió la cara en mi hombro y pude sentir su corazón acelerado contra mi pecho. Al final asintió y se fue. Pero noté que hablaba por su radio mientras se alejaba. No teníamos mucho tiempo. En cuanto dobló la esquina, me agaché a la altura de la niña. Tenía el cabello rubio oscuro y una coleta despeinada. Su playera de Pokémon estaba manchada. Las ojeras la hacían ver mayor de lo que seguramente era. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que alguien saltara sobre ella en cualquier momento. «¿Estás a salvo?», le pregunté en voz baja. Negó con la cabeza. «Hay alguien que se llevó a mi mamá y tengo miedo de que a mí también me lleven». El corazón se me disparó, pero traté de mantenerme tranquila por ella. Le tomé la mano y noté lo frías que tenía las yemas de los dedos. «Vamos a un lugar con más gente, ¿sí?». La llevé al área de comidas, donde había mucha gente y podíamos pasar desapercibidas. Era la hora del almuerzo. Todas las mesas estaban llenas, y el ruido cubriría nuestra conversación. Le compré una rebanada de pizza y una limonada, y busqué unos asientos cerca de la salida. Devoró la comida como si no hubiera comido en días. «¿Quién se llevó a tu mamá? ¿Cómo era?». Mantuve la voz suave mientras mis ojos revisaban cada cara que pasaba. Se limpió la boca con el dorso de la mano. «El señor dijo que era policía, pero no era policía. Mi mamá se dio cuenta de que algo estaba mal». «¿Cómo se dio cuenta?», pregunté mientras veía a un hombre con uniforme de mantenimiento empujar un carrito de basura junto a nosotras. La niña le dio un trago a la limonada. Le temblaban un poco las manos al sostener el vaso. Ella antes era policía. Dijo que su placa se veía falsa y que el uniforme estaba mal. Los parches de los hombros eran de otro condado y en el cinturón solo traía esposas. ¿Y qué pasó después? Noté que el mismo guardia de seguridad de antes estaba parado junto al Panda Express, mirándonos. Estábamos comprando cosas para mi cumpleaños cuando ese señor se nos acercó. Mi mamá me agarró la mano bien fuerte y empezó a caminar rápido, pero él nos siguió. Me metió al probador del JCPenney y me dijo: «Ese hombre no es policía. No dejes que te agarren por nada del mundo». Después escuché gritos y cuando salí, ella ya no estaba. «¿Cuándo pasó esto?». Ya estaba sacando el teléfono para llamar al 911. «Hace 3 días». Bajó la mirada hacia la orilla de su pizza. «¿3 días? ¿Dónde has estado quedándote?». Traté de que no se me notara el susto en la voz. «En el carro de mi mamá». Ella me enseñó dónde escondía la llave de repuesto, debajo de la salpicadera. Pero ayer se me acabaron los snacks que guardaba ahí. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las parpadeó como quien ya está acostumbrada a ser fuerte. Estaba marcando el 911 cuando de repente me agarró el brazo. Sus deditos se clavaron con una fuerza sorprendente. «Está aquí. El policía falso está aquí». Mi pulgar se quedó congelado sobre el botón de llamar. Miré alrededor, pero solo vi compradores normales. Familias con carriolas comiendo pollo naranja. Adolescentes tomándose selfies junto a la fuente. Un hombre de traje revisando su teléfono junto al cajero. No veo a nadie con uniforme de policía. Se cambió de ropa, pero conozco su cara. Cojea un poco del lado izquierdo. Y sus zapatos. Mi mamá me enseñó a memorizar detalles. Zapatos negros de vestir, con un raspón en la punta derecha. Estaba prácticamente hiperventilando. «Está bien. Vamos a caminar tranquilas hacia el baño. Ahí vemos qué hacemos». Abandoné la llamada al 911 por el momento y le tomé la mano. Nos levantamos tratando de parecer normales. La niña se quedó pegada a mi costado, usándome de escudo contra quien fuera que había visto.
El área de comidas ahora parecía más grande y cada rostro se veía sospechoso. Pasamos junto al lugar de comida china, y yo estaba de verdad muy confundida. Justo cuando llegamos al pasillo de los baños, me jaló la mano, temblando. Es él. El hombre de la chamarra azul, junto al subway. Susurró sin voltear. Miré hacia allá y se me heló la sangre. Vi el perfil del hombre y supe quién era sin ninguna duda. No, no, no puede ser. ¿Estás completamente segura? La voz me salió estrangulada. La niña se asomó un poco por detrás de mí y volvió a esconderse rápido. Es él. Es el que se llevó a mi mamá. También tenía una cómplice. Una mujer. Pero no le vi la cara. En mi cabeza pensé, ¿una mujer? Pero ese hombre es mi esposo. Todo el cuerpo se me enfrió y le apreté más la mano a la niña mientras la metía al baño. Las puertas pesadas se cerraron detrás de nosotras y la empujé al cubículo más grande, el del fondo, mientras las manos me temblaban tanto que apenas pude cerrar el seguro. La niña se pegó a la pared y me miró con esos ojos enormes y asustados, mientras yo trataba de procesar lo que acababa de ver. Escúchame, le dije bajito, agachándome a su altura. Vas a hacer todo lo que yo te diga y no te va a pasar nada. ¿Cómo te llamas? Lily, susurró. Lily, yo soy Camila. No te voy a soltar. Se me revolvía el estómago. Ese hombre de la chamarra azul era Grant. Mi Grant. El hombre con el que llevaba 6 años casada. El que esa misma mañana me había dado un beso en la frente antes de salir, diciendo que tenía una junta larga. Y esta niña, que no me conocía de nada, lo señalaba como el que se había llevado a su mamá. No podía llamar a la policía. Grant jugaba golf los sábados con un teniente del departamento. Se hablaban por el nombre. Si yo marcaba el 911 y daba su nombre, esa llamada iba a caer en las manos equivocadas antes que en las correctas. Lo supe con una certeza que me dejó sin aire. Vamos a salir sin correr, le dije. Si alguien nos habla, eres mi hija y buscamos la salida. Ya lo hice antes, contestó. Y esa tranquilidad me apretó el pecho más que un grito. Junto a los baños había una puerta gris de servicio. La empujé con el hombro y salimos por un pasillo que olía a cartón mojado hasta el estacionamiento de atrás. Mi camioneta estaba del otro lado, pero Grant se sabía mi placa. Frente a la salida esperaba un taxi. Metí a Lily y me subí detrás. A cualquier motel de la avenida, le dije al chofer, con las manos sudando tanto que casi se me cae el billete. Pagué el cuarto en efectivo. Di el apellido Vega. El muchacho ni levantó la vista. Lily se comió unas galletas de la máquina, rápido, como si alguien pudiera quitárselas. 3 días sola en un carro, mientras yo le servía el café a Grant, creyendo que mi vida era normal. El hombre de la chamarra azul. ¿Estás segura de que es el mismo? Sí. Cojea. Y mira a todos lados cuando entra, como contando. Apreté los dientes. Grant hacía eso. 6 años viéndolo y nunca me pregunté por qué. Te vas a quedar aquí encerrada un rato. Voy a volver, te lo juro. Pero si desaparezco ahorita, ese hombre va a saber que algo cambió. ¿Lo conoces? Preguntó bajito. No le iba a mentir a una niña que llevaba 3 días sin confiar en ningún adulto. Sí. Y por eso te voy a poder ayudar mejor que la policía. Le dejé mi número anotado y el efectivo. Le enseñé a poner la cadena. ¿Y si no vuelves? Me agarró la muñeca con esos deditos fríos. Vuelvo. Fue lo único que pude decir sin que se me quebrara la voz. Llegué a la casa antes que él. Me bañé para quitarme ese olor a pasillo de servicio. Cuando escuché su camioneta en la cochera, se me cerró la garganta. Me obligué a soltar los hombros, a poner la misma cara de siempre. Grant entró con la chamarra azul en el brazo y la aventó sobre una silla como cualquier trapo. Hola, amor. ¿Qué tal tu día? Me besó la mejilla. Olía a su loción y a algo más, a encierro, algo que nunca le había sentido. Tranquilo. Fui al centro comercial. No compré nada. ¿Y tu junta? Larga, aburrida. Sacó una cerveza, la destapó. Lo vi de espaldas, tomando de la botella, y pensé en Lily contando los minutos, y en su mamá en algún lado mientras él bebía en mi cocina como si nada. Volteó hacia mí y le sonreí otra vez. ¿Pido algo de cenar? Lo que tú quieras, dijo y me guiñó el ojo. En ese momento lo decidí. Iba a averiguar todo. Cada mensaje, cada recibo, cada mentira que había cabido en estos 6 años. Iba a jugar a ser la esposa que no sabía nada.
Y él no se iba a dar cuenta hasta que ya fuera demasiado tarde. Esa noche no dormí. Grant se acostó a mi lado con la respiración pesada de siempre, un brazo cruzado sobre mi cintura como si nada. Me quedé mirando el techo, contando sus respiraciones. Cada vez que se movía, me hacía la dormida. A las 3 de la mañana me levanté al baño solo para ver su teléfono cargando en el buró. Lo tomé. Bloqueado, con una clave que nunca me había dado. 6 años y yo no sabía la clave de su teléfono. Lo volví a dejar en su lugar, con el cable exactamente en el mismo ángulo. En la mañana le preparé el café como siempre, 2 de azúcar, la mantequilla untada en el pan, una sonrisa cuando levantó la vista del periódico. Hoy llego tarde otra vez, me dijo. Tenemos el cierre de un contrato grande. Claro, amor. Yo veo la cena. Lo besé en la puerta. Vi su camioneta salir de la cochera y me obligué a contar hasta 100 antes de moverme. Empecé por el estudio. Grant siempre mantenía su escritorio cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la copia, en una cajita de puros arriba del librero. Nunca la había usado. Nunca había tenido razón para hacerlo. Abrí el cajón de abajo. Papeles de la casa, la póliza del seguro, la escritura. Nada raro. Pero en el fondo, debajo de una carpeta de recibos viejos, había un sobre manila sin nombre. Adentro había recibos de renta de una bodega. Un lugar en las afueras, por la carretera vieja rumbo al sur, pagado en efectivo, mes con mes, desde hacía casi un año. La dirección estaba escrita a mano. Grant nunca me había mencionado ninguna bodega. No teníamos ningún negocio que necesitara una. Le tomé foto a cada recibo, uno por uno, y acomodé todo como estaba. Seguí buscando. En la cochera, Grant tenía una caja de herramientas que yo creía que llevaba años sin abrir. La destapé. Debajo de la charola de arriba, envuelto en un trapo grasoso, había un segundo teléfono. Barato, de esos de prepago. Se me aceleró el pulso tanto que lo escuché en los oídos. Lo prendí. No tenía clave. Los mensajes eran cortos, sin nombres, casi todos con un solo número guardado como A. ¿Ya está en el lugar? Sí, tranquila. La mujer no habla. ¿Qué hacemos? Nada. Aguanta. Ashley dice que hay que moverla antes del fin de semana. Ahí estaba el nombre. Ashley. Leí cada mensaje 2 veces con los dedos entumidos. La mujer. Hablaban de la mamá de Lily como si fuera una caja que había que cambiar de lugar. Le tomé foto a toda la conversación, apagué el teléfono, lo envolví igual y lo dejé exactamente donde estaba. Me senté en el piso de la cochera un momento porque las piernas no me respondían. Mi esposo. Una bodega. Una mujer llamada Ashley. Y una mamá encerrada en algún lado desde hacía 3 días mientras yo le doblaba las camisas a este hombre y le echaba 2 de azúcar al café. Compré un cuaderno barato en la farmacia, de esos de raya, y lo escondí dentro de la funda de mi máquina de coser, donde Grant jamás metía la mano. Anoté todo. La dirección de la bodega, las fechas de los recibos, cada mensaje que había leído, el nombre de Ashley. Escribí como si fuera un reporte, no como una esposa. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. No podía llegar con la policía y decir creo que. Tenía que llegar con algo que nadie pudiera ignorar, ni siquiera el teniente amigo de Grant. A mediodía fui al motel. Toqué la puerta como le había enseñado, 2 golpes y una pausa, para que supiera que era yo. Lily abrió con la cadena todavía puesta, revisó por la rendija y luego me dejó pasar. Le llevé comida de verdad, arroz, pollo, un jugo frío. Comió despacio esta vez, como si empezara a creer que iba a haber otra comida después de esta. ¿Encontraste a mi mamá?, preguntó sin levantar la vista del plato. Todavía no, pero ya sé por dónde buscar. Saqué el teléfono y le enseñé la foto de la dirección. ¿Este lugar te suena? ¿Tu mamá alguna vez habló de una bodega? ¿Algo por la carretera del sur? Lily se quedó pensando, masticando despacio. El señor tenía un llavero con muchas llaves, y sus manos olían feo, como a gasolina, como cuando arreglan un carro. Me acordé del olor a encierro que Grant traía la noche anterior. Encierro y algo debajo. Gasolina. Lily, necesito que aguantes aquí un poco más. Y no es porque me olvidé de ti. Voy a venir todos los días, ¿ok? No estoy sola, dijo, y por primera vez casi sonrió. Tú vienes. Sentí un jalón por dentro, en el pecho, que me costó tragar. Esta niña llevaba 3 días confiando en la única adulta que no la había traicionado, y esa adulta estaba casada con el hombre que le quitó a su mamá.
Antes de salir, revisé la cadena con ella otra vez. Le dejé más comida en la bolsa y le repetí mi número por si el papelito se perdía. Si alguien que no soy yo toca esa puerta, no abras, ni aunque diga que es policía. ¿Me entiendes? Lily asintió muy seria. Esa frase la había aprendido de su mamá, y ahora se la repetía yo. Regresé a la casa antes que él, como el día anterior. Guardé el cuaderno, puse la mesa, me lavé la cara para que no se me notara la noche sin dormir. Cuando Grant llegó, traía el teléfono pegado a la oreja y la mandíbula apretada. Sí, ya sé. Yo me encargo. Colgó apenas me vio y me sonrió como si no pasara nada. Amor, me habló el trabajo. Tengo que salir un rato en la noche. ¿A esta hora? Puse cara de esposa preocupada, no de esposa que ya sabía. Cosas del cierre. No me esperes despierta. Le serví de cenar, le llené el vaso, le sonreí cuando me guiñó el ojo, y por dentro apunté la hora en mi cabeza. Porque esa noche, por primera vez en 6 años, yo iba a saber exactamente a dónde iba mi esposo. Esa noche esperé a que Grant sacara la camioneta de la cochera y conté hasta 20 antes de encender la mía. Manejé con las luces apagadas hasta la esquina y solo las prendí cuando ya iba en la avenida, dejando que 2 o 3 carros se metieran entre su camioneta y yo. Las manos me sudaban en el volante. Nunca en mi vida había seguido a nadie, mucho menos a mi esposo. Grant agarró la carretera vieja rumbo al sur, la misma de los recibos. Las luces de la ciudad se fueron quedando atrás hasta que solo quedó el asfalto oscuro, y de vez en cuando, el letrero apagado de una gasolinera cerrada. Bajé la velocidad para no pegarme demasiado. A lo lejos vi cómo su camioneta se metía por un camino de terracería entre bodegas de lámina, de esas que se rentan para guardar maquinaria. Apagué las luces otra vez y me estacioné detrás de un tráiler abandonado, lejos, con el motor apagado. Desde ahí alcanzaba a ver la bodega. Grant se bajó, sacó un llavero con muchas llaves, el mismo llavero que Lily había descrito, y abrió un candado grande. Un foco amarillo se prendió adentro, y entonces vi la otra camioneta. Era blanca, nueva, estacionada de lado como quien ya conoce el lugar. Una mujer se bajó, alta, cabello claro recogido, chamarra deportiva. No le alcancé a ver la cara, solo la manera en que caminó directo hacia Grant, sin miedo, como si esa bodega fuera tan de ella como de él. Se pararon a hablar bajo el foco. Ella movía las manos, molesta. Grant negaba con la cabeza. Me resbalé en el asiento hasta que solo me quedaron los ojos por encima del volante. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se iba a oír afuera. Grant abrió la puerta corrediza de lámina, la grande, y por un segundo, un solo segundo, la luz de adentro dejó ver algo al fondo. Una silla. Y en la silla, una forma. Alguien sentado, quieto, con la cabeza baja. Se me cortó la respiración. Estaba ahí. La mamá de Lily estaba ahí, a menos de 100 metros de mí, y yo no podía hacer nada. Grant volvió a cerrar la puerta. La mujer sacó una bolsa de su camioneta y se la entregó. Comida, tal vez. La cargaban lo justo para mantenerla viva, nada más. Eso me dio un asco que me subió por la garganta. Iba a sacar el teléfono para tomarles una foto cuando las luces de otro carro barrieron el camino de terracería. La mujer volteó de golpe hacia donde yo estaba. ¿Quién anda ahí? La oí gritar, y empezó a caminar hacia el tráiler abandonado, hacia mí. Me tiré de lado sobre el asiento del copiloto, con la cara pegada al vinil frío, pidiendo que la oscuridad me tapara. Escuché sus pasos sobre la grava, cada vez más cerca. Se detuvo. Prendió la linterna del teléfono y la pasó por encima de mi cofre. No respiré. No moví ni un dedo. El haz de luz se quedó un momento sobre mi parabrisas y luego, gracias a Dios, el otro carro que había entrado tocó el claxon. Era un velador haciendo su ronda. Ella se volteó a verlo. «Nada, es el velador», le gritó a Grant. Aproveché ese segundo, me pasé al asiento del chofer agachada, arranqué sin luces y me fui por el otro lado del camino con el corazón en la boca, sin mirar atrás hasta que ya estaba de vuelta en la carretera. Manejé temblando. Me orillé como a 2 kilómetros, abrí la puerta y vomité en la orilla del asfalto. No de miedo nada más, de rabia. De imaginarme a esa mujer amarrada a una silla mientras Grant le llevaba comida como quien le echa las sobras a un perro, y luego se iba a dormir a mi lado y me pedía 2 de azúcar en el café. Al día siguiente fui al motel más temprano que de costumbre.
Lily me abrió con la cadena, como siempre, pero esta vez me di cuenta de que había dormido con los zapatos puestos, lista para correr. Le puse enfrente el desayuno y me senté en el piso, a su altura. Lily, anoche vi a tu mamá. La niña soltó el tenedor. ¿Está viva? Está viva. Se le llenaron los ojos, pero no lloró. Se limpió rápido con la manga. Necesito ayuda para sacarla de ahí, y no puedo pedírsela a la policía de aquí. Tu mamá, ¿tenía a alguien de confianza? Alguien que también fuera policía, de antes. Lily se mordió el labio, igual que seguro le enseñó su mamá. El señor Frank. Era el compañero de mi mamá cuando ella todavía era policía. Ya está viejo, ya no trabaja. Pero mi mamá siempre decía que si algo pasaba, que buscara al señor Frank, que él sí era de los buenos. ¿Sabes su apellido? ¿Dónde vive? Frank Doyle. Vive cerquita del Parque de los Patos, en una casa con una troca vieja azul enfrente. Fui una vez con mi mamá. Anoté cada palabra en mi cuaderno. Frank Doyle, el Parque de los Patos. Una troca azul. ¿Cómo era tu mamá de policía? Le pregunté, más por mantenerla hablando que por otra cosa. A Lily se le suavizó la cara. Buena. Una vez atrapó a un señor que le pegaba a su esposa, y la señora le llevó galletas a la casa como un año seguido. Mi mamá guardaba sus placas viejas en una caja de zapatos. Me dejaba tocarlas, pero no sacarlas a la calle. Se quedó callada un momento. Ella siempre revisa las salidas cuando entramos a un lugar, igual que el señor de la chamarra, pero mi mamá lo hace para cuidarme. Él lo hacía para otra cosa. Me tragué el nudo que se me hizo en la garganta. Esta niña de 7 años ya sabía distinguir esas dos cosas, y saberlo me dio más coraje que casi todo lo que había visto en esa semana. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que no estaba completamente sola. Le apreté la mano a Lily. Voy a buscar al señor Frank hoy mismo. Dile que la niña de Diane lo mandó, dijo ella. Así te va a creer. Diane, así se llamaba su mamá. Diane. Lo escribí también, porque hasta ese momento la mujer de la silla no había tenido nombre, y ahora sí lo tenía. Y eso lo hacía todo más real, y más urgente. El Parque de los Patos estaba del otro lado de la ciudad, en una colonia vieja de casas bajas con jardines secos. Di 3 vueltas antes de encontrar la troca azul, descolorida por el sol, estacionada enfrente de una casa con la pintura pelándose y una bandera americana medio deshilachada en el porche. Me quedé un momento en el carro, juntando valor. Luego bajé y toqué. Abrió un hombre grande, de unos 70 años, con una playera manchada de café y unos lentes en la punta de la nariz. Me miró de arriba abajo como solo mira a alguien que fue policía toda su vida. ¿Sí? ¿Frank Doyle? ¿Quién pregunta? Respiré hondo. La niña de Diane me mandó. Lily. El nombre le cambió la cara. Los hombros se le pusieron rígidos y la mano que tenía en la puerta se apretó contra el marco. ¿Dónde está la niña? ¿Está bien? Está a salvo. Conmigo. Pero Diane no. Se me quedó viendo un segundo largo. Luego abrió la puerta del todo. Pásale. La casa olía a café requemado y a periódico viejo. Me senté en un sillón hundido y saqué mi cuaderno. No me anduve con rodeos. Le conté todo desde el principio. La niña en el centro comercial, el guardia, el hombre de la chamarra azul que resultó ser mi esposo, la bodega, el segundo teléfono, Ashley, la mujer amarrada a una silla que había visto la noche anterior con mis propios ojos. Le puse el teléfono enfrente y le fui pasando las fotos, una por una, los recibos, los mensajes, la dirección escrita a mano. Frank las veía sin decir nada, apretando la mandíbula. Cuando llegué al mensaje que decía «hay que moverla antes del fin de semana», se bajó los lentes y se talló la cara con las 2 manos. «Diane vino a verme hace como mes y medio», dijo por fin, con la voz ronca. Me dijo que se había topado con algo, que había gente pagando para que asustaran o desaparecieran a otra persona por un rato. Deudas, divorcios, testigos molestos, lo que fuera. Un negocito de miedo por encargo, con alguien adentro de la policía cubriéndolos. Se detuvo. Yo le dije que se estuviera quieta, que ya no era su trabajo, que tenía una hija. Le dije que estaba viendo fantasmas. Golpeó el brazo del sillón con el puño. 3 semanas después dejó de contestar el teléfono, y yo, como un viejo idiota, pensé que se había ido de la ciudad sin avisar. Me quedé mirándolo, a ese hombre grande que de repente se veía muy viejo y muy cansado. No es su culpa, le dije. El que se la llevó fue Grant,
No usted. Frank negó con la cabeza. Yo fui policía 40 años, señora. Aprendí a oler cuando alguien me está diciendo la verdad, y Diane me la estaba diciendo. La ignoré porque era más cómodo pensar que exageraba. Eso sí es mi culpa. Se levantó a servirse más café que no se iba a tomar. Pero no me voy a quedar sentado esta vez. Hay un problema más, le dije. Grant tiene un amigo en el departamento, un teniente. Juegan golf los sábados. Si llamo al 911 y doy el nombre de mi esposo, esa llamada va a caer con la persona equivocada. ¿Cómo se llama el teniente? Barnes. Frank soltó una risa sin nada de gracia. Barnes. Claro que es Barnes. Ese trae camioneta nueva y una lancha con sueldo de policía. Se levantó y sacó de un cajón una libreta más vieja que la mía. Ese es el que tapa. Por eso Diane no podía ir por los canales normales. Y por eso tú tampoco. ¿Entonces qué hacemos? Pregunté. No puedo ir a la policía. No puedo ir sola. Frank se quedó pensando, dándole vueltas a una taza de café frío. Tengo un muchacho. Bueno, ya no es muchacho. Lo entrené yo hace 20 años. Hoy trabaja en la oficina del fiscal del estado, lejos del alcance de Barnes. Si le llevo esto, señaló mi cuaderno, con las fotos, las fechas, la dirección, no lo va a poder ignorar. Pero tiene que ser en flagrancia. Necesitamos agarrarlos moviendo a Diane, con las manos en la masa, para que Barnes no pueda tapar nada ni alegar que fue un malentendido. El mensaje dice antes del fin de semana, dije. Entonces tenemos muy poco tiempo, contestó Frank. Y tú eres la única que puede saber cuándo y a dónde la van a mover. Tú vives con él. Se me revolvió el estómago otra vez. ¿Quieres que vuelva a mi casa y siga fingiendo? Quiero que hagas exactamente lo que has estado haciendo, un poco más. Solo hasta que sepamos la hora y el lugar. Después no te acercas y nos dejas el resto a nosotros. Me miró por encima de los lentes. Y si en cualquier momento sientes que él sospecha, te sales. Una mujer muerta no le sirve a nadie, menos a esa niña. Le di el número del motel donde estaba Lily, con la clave de los 2 toques, por si algo me pasaba. Frank lo anotó con letra temblorosa pero firme. La voy a cuidar como si fuera mía, dijo, y le creí. En la puerta me detuvo. Oye, lo que estás haciendo, la mayoría de la gente se habría ido corriendo. Se habría hecho la que no vio nada. Tú no. No supe qué contestar. Solo pensé en Diane, en esa silla, y en Lily durmiendo con los zapatos puestos. Esa noche en la cena, Grant estaba de buen humor. Me sirvió vino, cosa que casi nunca hacía. El sábado tengo que salir a cerrarlo del contrato, me dijo masticando. Va a ser en la noche, ya tarde. A lo mejor no llego hasta la madrugada. ¿El sábado? Le sonreí y le rellené el plato. Yo aprovecho y me quedo viendo películas. Por dentro, cada parte de mi cuerpo estaba despierta y fría. El sábado. En la noche. Iban a mover a Diane el sábado. Solo me faltaba saber el lugar, y me quedaban 2 días para averiguarlo sin que Grant me viera el miedo en la cara. Los 2 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Le hice de cenar, le lavé las camisas, le sonreí, dormí a su lado con los ojos abiertos en la oscuridad. Cada vez que Grant me tocaba el brazo me obligaba a no apartarme. Contaba las horas para el sábado. El sábado, mientras Grant se bañaba, me metí a la cochera y volví a sacar el teléfono de prepago del trapo grasoso. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae. Había mensajes nuevos. 11 de la noche. La cambiamos a la casa del lago hasta que se enfríe. Debajo, una dirección. Y otro. Ashley pasa por ti a las 10:30. Le tomé foto a todo y dejé el teléfono como estaba, justo cuando escuché que Grant cerraba la llave de la regadera. Salí al patio con el pretexto de regar las plantas y le mandé la foto a Frank desde mi teléfono. Contestó en 1 minuto. Ortega ya está en eso, no te muevas de tu casa, en serio, Camila. Pero yo no iba a quedarme viendo películas mientras sacaban a Diane de esa bodega. No podía, y él lo sabía tan bien como yo. A las 10:30, una camioneta blanca se paró frente a la casa con las luces apagadas. Grant se asomó a la recámara, ya cambiado, y me dio un beso rápido. No me esperes. Cuídate, amor, le dije, y le sostuve la cara un segundo entre las manos. La última vez que lo iba a tocar sin que él supiera lo que yo sabía. Salió. Vi la camioneta blanca de Ashley perderse en la esquina. Conté hasta 100. Después agarré mi carro. Manejé a la carretera del sur con las luces bajas,
hasta el mismo tráiler abandonado de la otra noche. Y ahí, ya estacionada, estaba la troca azul de Frank. Bajé la ventanilla. «Te dije que no te movieras», gruñó, sin despegar los binoculares de la bodega. «Usted tampoco se movió», le contesté. No dijo nada. Estiró el brazo y me pasó unos binoculares viejos que traía en el asiento. Esperamos en silencio. El único ruido era el de los grillos y, de vez en cuando, un tráiler pasando por la carretera a lo lejos. Sentía el pulso en las muñecas, en el cuello, hasta en los dientes. «¿Y si no la traen hoy?», susurré. «La van a traer», dijo Frank, sin bajar los binoculares. «Los que hacen esto son puntuales. Es lo único bueno que tienen». Me acomodé los binoculares con las manos frías y no volví a decir nada. A las 11 en punto llegaron. La camioneta blanca y la de Grant, una detrás de la otra. Se bajaron los dos. Ashley abrió el candado y corrió la puerta de lámina. Y entonces la sacaron. A Diane. Caminaba despacio, con las manos amarradas adelante y una capucha de tela en la cabeza. Pero caminaba, estaba viva. Y verla de pie me apretó la garganta hasta que me dolió. Grant la llevaba del brazo, sin ningún cuidado, empujándola hacia la caja de su camioneta. «Ahí vienen», susurró Frank. Del otro lado del camino, sin sirenas, 3 carros sin logotipos se metieron con todo y frenaron en seco alrededor de ellos. Se abrieron las puertas de golpe. «Policía del Estado. Manos donde las pueda ver». Los faros los agarraron a media maniobra. Grant se quedó tieso con la mano todavía en el brazo de Diane. Ashley soltó la bolsa que cargaba y echó a correr hacia la oscuridad, pero 2 agentes la alcanzaron antes de 10 metros y la bajaron contra la grava. No aguanté. Salí del carro. Frank me gritó algo por detrás, pero no lo escuché. Bajé por el camino de terracería casi corriendo, hasta donde los faros iluminaban todo como si fuera de día. Un agente me cerró el paso con el brazo, pero atrás de él alcancé a ver cómo le quitaban la capucha a Diane. Parpadeó por la luz. Estaba más flaca, con el labio partido y unas ojeras moradas, pero levantó la barbilla buscando entender qué pasaba. Buscando, me di cuenta después, si en algún lado estaba su hija. Grant volteó hacia el ruido y me vio. Un agente ya le tenía las manos contra la espalda, poniéndole las esposas. Se le descompuso la cara. «¿Camila?», dijo mi nombre como si no cupiera en su cabeza. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Me quedé quieta, a unos pasos de él, mirándolo. No le grité. No me tembló la voz. «Te seguí, Grant. Desde el primer día que esa niña te señaló en el centro comercial». Vi cómo lo iba entendiendo, poco a poco, que la esposa que le echaba 2 de azúcar en el café llevaba una semana desarmándole la vida en silencio, debajo de sus narices. Abrió la boca. No le salió nada. El agente lo jaló del brazo para llevárselo. Grant volteó una última vez. Ya no con sorpresa, sino con algo parecido al miedo. «Camila, yo puedo explicarlo, déjame explicarte». Me quedé viéndolo mientras lo empujaban hacia el carro. «No», le dije, y me salió tranquila, casi suave. «Ya no me tienes que explicar nada». Un hombre con una chamarra que tenía las letras de la fiscalía se acercó a Frank, que ya venía bajando por el camino. «Doyle. Ortega». Se dieron un apretón corto, de los que no necesitan decirse mucho. «Está completa la carpeta», dijo Ortega. «Con esto y la flagrancia, ni Barnes los saca». Al oír ese nombre, Grant cerró los ojos y bajó la cabeza. Me acerqué a Diane. Los agentes le estaban cortando las amarras de las muñecas, que tenía marcadas y rojas. Me miró con desconfianza, la misma con la que me había mirado Lily el primer día en el centro comercial. «¿Quién eres tú?», preguntó, con la voz rasposa de 3 días sin usarla. «Me llamo Camila», le dije. «Lily está a salvo. Ella me encontró. Yo la he estado cuidando». Diane se quebró, se dobló sobre sí misma y empezó a temblar, y yo la agarré antes de que se fuera al suelo. Ahí, en medio de la grava y los faros y el ruido de las radios, esa mujer que no me conocía de nada, lloró sobre mi hombro, repitiendo el nombre de su hija una y otra vez. Esa madrugada se llevaron a Diane al hospital. Yo fui atrás de la ambulancia con Frank en su troca azul, sin decir una palabra en todo el camino. En la sala de espera, con las primeras luces entrando por la ventana, marqué al motel con la clave de siempre, y le dije a Lily que se alistara, que íbamos por su mamá. Cuando la niña entró al cuarto y vio a Diane en la cama, se quedó parada en la puerta,
como si no se atreviera a creerlo. «¿Mamá?» Diane volteó despacio. «Aquí estoy, bebé, aquí estoy». Lily cruzó el cuarto corriendo y se trepó a la cama, y las dos se abrazaron tan fuerte que la enfermera que venía detrás de mí se detuvo y prefirió no entrar. Me quedé en el marco de la puerta, con Frank a un lado, y por primera vez en muchos días, respiré sin sentir un peso encima del pecho. Lo que siguió fue más rápido de lo que Grant se imaginó que sería. La carpeta que Frank le llevó a Ortega lo tenía todo. Los recibos de la bodega a nombre de Grant, los mensajes del teléfono de prepago, las fotos de esa noche y el testimonio de Diane, que resultó mucho más peligrosa para ellos como testigo viva que como mujer amarrada a una silla. La habían levantado justamente porque estaba armando un caso contra el negocio de miedo por encargo. Grant y Ashley eran los que ejecutaban. Había una lista de clientes que habían pagado para asustar a un socio, a un ex, a un testigo incómodo. Barnes cayó 2 semanas después. Ortega demostró que había frenado 3 denuncias que apuntaban a esa bodega. El teniente que jugaba golf con mi esposo los sábados salió esposado de su casa nueva, con su lancha estacionada enfrente, y esta vez sí en las noticias. Grant no volvió a jugar golf. Yo metí el divorcio al tercer día. No lloré en la oficina de la abogada. Grant había construido una empresa de seguridad privada, la fachada legal con la que cubría todo lo demás. La parte sucia se cayó con él. La parte limpia, las oficinas, los contratos honestos, los empleados que jamás supieron nada, quedó ahí, sin dueño. Y resultó que yo, la esposa que él creía que solo servía para el café, había firmado como socia en esos papeles 6 años atrás, sin leer la letra chica, cuando todavía confiaba en él con los ojos cerrados. Me quedé con la empresa. Corrí a los pocos que estaban metidos en lo de Grant, me quedé con los que servían de verdad, y la convertí en lo que él siempre dijo que era y nunca fue, un lugar que protegía a la gente en vez de asustarla. La casa también fue mía. La misma casa donde le doblé las camisas a un hombre que tenía a una mujer encerrada en las afueras mientras me pedía 2 de azúcar en el café. El primer día que entré a las oficinas como dueña, los empleados no sabían si darme el pésame o felicitarme. Una muchacha de recepción, Gaby, me trajo un café sin que se lo pidiera y me dijo bajito: «Señora, todos sabíamos que algo raro pasaba, pero nadie se atrevía a preguntar». Le dije que a partir de ese día, en esa empresa, preguntar no le iba a costar el trabajo a nadie. Me temblaban las manos cuando firmé la primera nómina. Las firmé todas de todos modos. Diane tardó en recuperarse, pero se recuperó. Le ofrecí trabajo en la empresa y aceptó. Nadie leía a la gente peligrosa como una ex policía que había estado del otro lado de una silla. El primer caso que Diane cerró para la empresa fue el de una señora a la que su exmarido no dejaba en paz. Cuando terminó, la señora salió de la oficina caminando derecha por primera vez en meses. Diane la vio irse desde la ventana y me dijo: «Esto es lo que yo quería hacer cuando me hice policía, no lo que me tocó». No le contesté, pero le apreté el hombro, y ella entendió. Lily me empezó a decir tía Camila. Los domingos las dos venían a comer a la casa, y el ruido de esa niña corriendo por la sala fue tapando, poco a poco, el recuerdo de los pasos de Grant por el pasillo. A veces Frank venía también, con su troca azul y su café requemado, y se sentaba en el porche a ver jugar a Lily. «Diane tenía razón sobre ti», me dijo una tarde. Le dije a Ortega que la que armó todo esto no era policía ni detective. Era una esposa que un día decidió abrir los ojos. No le contesté. Solo le rellené el café y me senté a su lado a ver a la niña. El día que Grant se declaró culpable, no fui a la corte. No necesitaba verle la cara. Me enteré por una llamada de Ortega, mientras firmaba unos contratos nuevos en mi oficina, con mi apellido, el mío, en la puerta de vidrio. Colgué, seguí firmando, y a mediodía salí a comer con Diane y Lily como cualquier otro martes. Ashley intentó echarle la culpa a Grant, y Grant intentó echársela a Ashley, y al final los dos se hundieron con sus propias palabras. La mujer que se creía intocable, la que caminaba por esa bodega como si fuera suya, terminó pidiéndole a la misma fiscalía un trato que nadie le quiso dar. Lily cumplió años en mi jardín, con un pastel de verdad y velitas, rodeada de gente que sí la cuidaba. Diane me buscó con la mirada desde el otro lado de la mesa, y no dijo nada. Pero no hizo falta. Las dos sabíamos de dónde habíamos sacado a esa niña. Hoy entro a mi propia empresa por la misma carretera del sur donde una vez seguía a Grant con las luces apagadas. Cambié su camioneta por un carro que pagué yo, con mi nombre en los papeles y las escrituras de mi casa en un cajón que solo yo abro.
No lo hago para que él se entere. Lo hago porque una niña asustada me pidió que dijera que sí, y ese día, sin saberlo, por fin entendí lo que valía mi palabra.